Estoy muy contenta de estar acá. Me parece que el tema que vamos a abordar hoy día es fundamental en estos tiempos. Me encanta saber que somos muchos quienes estamos conectados con las necesidades de mujeres y madres, bebés y familias también en la etapa del puerperio. Así que para mí es un placer poder también compartirles un poquito de este tema que, como Carlos comenta, es muy profundo, muy extenso. Hoy día vamos a dar una mirada general, pero creo que va a ser súper interesante poder ir conectando con las necesidades de las madres, poder tener algunas herramientas también para poder realizar pesquisas y también poder compartirles un poquito de mi experiencia en términos de intervención, como una miradita general. Así que voy a comenzar a compartir pantalla enseguida. Bueno, y contarles además que, como siempre en mis presentaciones, tengo el placer de poder eh, acompañarlas de estas ilustraciones hermosas que ustedes van a ver que realiza Camila Brevis, diseñadora que tiene el proyecto Mamicha Maternidad, que muy generosamente me ha permitido ocupar sus diseños para ir acompañando la presentación del día de hoy. Y creo que también va a ser un recurso visual súper lindo para ir conectando con las mujeres, con las madres y sus guaguitas. Y bueno, para comenzar, yo quería compartirles un texto muy cortito, pero que me parece muy bonito para dar apertura a la temática del puerperio y de la psicopatología que se puede presentar. Y es una invitación a que exploremos las luces y sombras del puerperio con este texto de Marcia Fariña. Ella explica lo siguiente, dice: Mamaquilla, diosa y guardiana de los misterios femeninos, fue venerada por las culturas andinas de América del Sur como la diosa madre del firmamento. Ella es la imagen del vínculo con el mundo interno, donde duermen todas las facetas más primitivas de nuestro ser interior. Como madre lunar de los ciclos femeninos, dama de las fases ocultas, conoce perfectamente ambas caras de la moneda, la luz radiante y la total penumbra. Ella nos invita a sumergirnos en los lugares más recónditos de nuestro ser, abrazando nuestras sombras para fluir posteriormente en equilibrio. En este camino de aprendizaje, cuando surja lo oscuro, acúnalo, pues es una parte de la niña pequeña que aún vive en tu alma, cargando con las heridas del pasado. Me encanta este texto porque creo que en forma muy poética también nos conecta con lo que implica el puerperio, una etapa de integración, una etapa donde surgen luces radiantes, pero también podemos conectar con la total penumbra, a veces con una penumbra que entrampa, que puede ser también un reflejo de aspectos más psicopatológicos, por llamarlo de alguna manera, pero que pone a las mujeres y madres en este desafío de acunar a la niña pequeña que fueron. Y bueno, también el propósito de acá, de estar acá reunidos es ese, poder mirar a esas mujeres conectadas con esas heridas o que están en contextos que no las contienen y que propician la aparición de estas dificultades para poder también acompañarlas en ese proceso de integración. Bueno, voy a partir enseguida comentándoles un poco acerca del tema, yo creo, más importante que nos convoca hoy, que es precisamente la depresión postparto. Y voy a partir también, porque creo que es importante ir recogiendo los testimonios de las madres con un relato. Marisa, una madre, nos comenta lo siguiente. Antes de dejar el hospital, me dijeron que llamara al médico si después de 2 semanas me seguía sintiendo triste. Recuerdo cómo contaba los días para esa fecha mágica de 2 semanas, para ver si se desvanecían mis pensamientos negativos. Pero no lo hicieron. Esperé y esperé. No dormía. Lloraba mucho. Todas mis amigas estaban teniendo una maternidad fácil y sin problemas. ¿Por qué yo no? Recuerdo que bajaba las escaleras con mis hijos y de repente me lo imaginé rodando por ellas y llorando. Inmediatamente lo sujeté con más fuerzas contra mí y caminé con más cuidado. ¿Qué clase de madre piensa eso? Me sentía como un monstruo y pensaba que no se le podía decir a nadie o me quitarían a mi bebé. En ese momento supe que necesitaba ayuda. Este testimonio me parece que relata pensando que cada ser humano es único, cada proceso de puerperio es diferente y la depresión también se vive de distintas maneras, en forma muy clara el desafío que presentan las madres. Hablamos de incertidumbre, de pensamientos que a veces no parecen adecuados y que no podemos compartir y socializar, que es lo que ellas comentan,
sensación de mucha sorpresa también por lo que están pensando, la tendencia también a compararse con la experiencia de otras mujeres y madres que aparentemente están viviendo una maternidad más fácil, pensando también en la idealización que hay respecto a esta etapa. Entonces me parece que es un texto muy profundo también y muy honesto de lo que puede vivir una mujer con depresión postparto. Les comparto también esta hermosa imagen de Camila Brevis, que tiene un set hermoso de acompañamiento al puerperio, y lo escogí porque la invitación de esta presentación y también lo que vive la mujer en el puerperio es justamente lo que esta imagen muestra. Acá vemos una mujer que está iluminando, iluminándose a sí misma, iluminando sus sombras, como la mujer del relato hace un momento, como Marisa, esta madre que devela estos pensamientos tal vez no tan apropiados, estas emociones dolorosas, y la invitación es a mirar adentro. En la forma que pueda, iré hacia adentro para conocerme, encontrarme y darme la posibilidad de sanar. Y es ahí donde cada uno de nosotros, desde nuestras áreas, podemos acompañar ese proceso de observación, de autoobservación, y también acompañar a esta mujer en este derecho a poder sanar este proceso. Bueno, comentarles también que esta depresión suele ser, como muchos de nosotros sabemos, una depresión que es sonriente. Hay una idealización de la maternidad que invita muchas veces a las mujeres a no compartir, a no socializar este dolor que llevan por dentro y a mostrarse perfectas, adecuadas y sin malestar. Y eso se traduce en que sea además subdiagnosticada o infradiagnosticada, ya que las madres suelen presentar vergüenza al vivenciar estos síntomas que hemos mencionado de tristeza, lo cual dificulta mucho poder pesquisar este trastorno. Y las madres no suelen, como habíamos comentado, expresar sus dificultades, tampoco lo hacen en el contexto de los controles postnatales, sobre todo si el tema no es preguntado específicamente. Si no hay un profesional que abra esa puertita, esta luz que mostraba esta mujer que iluminaba su sombra, si no hay alguien que le ayude a encender esa lamparita, es muy difícil que el contenido aparezca, y eso propicia que la enfermedad sea infradetectada. Y lo mismo implica que la alta prevalencia de este trastorno contraste también con la falta de asistencia especializada por profesionales formados en perinatalidad. Por eso es tan importante que hoy día estemos acá reunidos para poder ir recordando, pudiendo ir integrando esta información. También es importante mencionar, y bueno, suena cuando uno lo lee un poquito como y escucha un poco como potente, recordar que es el trastorno mental más sufrido por la población femenina a nivel mundial, que implica también un periodo de muy alta vulnerabilidad para el desarrollo de síntomas depresivos, el estar gestando en etapa de posparto y posparto. Como es una etapa de profunda fortaleza en tantos ámbitos, pero también tan vulnerable en este sentido. Y no perder jamás de vista que es una enfermedad cuya sintomatología se presenta habitualmente en la gestación y continúa en el posparto, lo cual hace aún más relevante poder hacer la pesquisa tempranamente y poder abrir estas ventanitas de eh, posibilidad de expresión de la madre durante la gestación, que como hablamos antes es tan difícil, sobre todo siendo una etapa tan idealizada. Respecto a datos un poquito más concretos, recordar que la frecuencia mundial de la depresión postparto sería alrededor de un 10 a un 20%, y según algunos autores de un 10 a un 15%. La prevalencia es 3 veces más alta justamente en países en vías de desarrollo como los nuestros, más que los desarrollados, y es más frecuente en mujeres de nivel socioeconómico bajo. Y bueno, hoy día, justo antes de entrar a nuestro encuentro, leí un datito que publicaba Alberto Larraín, psiquiatra, en las redes sociales, que justamente hablaba de estas cifras. Me lo encontré navegando por las redes, que hablaba de una prevalencia, claro, de un 10%, pero que tras la pandemia habría aumentado a un 30%. Más adelante en la presentación les cuento más datitos al respecto, pero en el fondo nos habla de que una de cada 3 mujeres estaría presentando este tipo de patologías en el posparto. Entonces, realmente es algo de carácter urgente y que requiere poder ser pesquisado en forma eficiente y temprana. Ahora, se estima que este trastorno se convertirá en la segunda causa de incapacidad en las mujeres,
Y también, a propósito de lo que hablábamos recién, un estudio realizado por la Universidad de Alberta en Canadá mostró que el número de mujeres que informaron este tipo de síntomas en la línea de la depresión materna, bueno, justamente concordante con lo que les comentaba del psiquiatra Alberto Larraín, menciona que aumentó en un 41% en comparación con el 15% antes de que comenzara la pandemia de COVID. Además, el número de mujeres que experimentaron un empeoramiento de los síntomas de ansiedad, es decir, que pasó de moderado a alto, aumentó del 29% al 72%. Ese es un aumento muy significativo. Ahora, para hablar un poquito más acerca de las definiciones y la sintomatología propiamente tal, haciendo como un desglose, podríamos decir que la depresión postparto es un trastorno del ánimo, como su nombre lo indica, que afecta a las mujeres después del parto. Las madres que la padecen experimentan, como ya sabemos, sentimientos de extrema tristeza, ansiedad, cansancio, desesperanza, apatía, y todo eso se traduce en una dificultad para realizar las actividades diarias de cuidado tanto de sí mismos como de otras personas y por supuesto de su guaguita. En términos más reales, pensando en el cotidiano, esto se traduce en una dificultad para disfrutar a su guaguita, para disfrutar su rol y por supuesto afecta la lactancia y el vínculo con su hijo. Eso yo creo que ustedes lo saben, sé que vienen de una mañana y una jornada donde muy probablemente todos estos temas también fueron abordados. Esta depresión es similar a la depresión mayor, pero tiene síntomas específicos que, como sabemos, tienen que ver con el aspecto vincular en la relación mamá-bebé, en relación al rol materno también. Y existe una preocupación a veces obsesiva perdón, a la huevita, al recién nacido, y en relación al papel de la mujer como madre. También hay intensas dificultades para dormir, incluso cuando las huevitas lo hacen, y esto se traduce en un aumento de la irritabilidad y el malestar. En los casos más graves, que es algo que también debemos tener muy presente, pues sabemos que ocurre también con frecuencia, pueden haber ideas de suicidio y en ocasiones también ideas y riesgo de infanticidio. Por lo tanto, es algo que también pone en riesgo la vida de las madres y sus bebés. Ahora, en cuanto a las conductas observadas, pensando en todos nosotros que nos relacionamos con mujeres y madres en esta etapa, podemos observar que son mujeres y mamás que realizan visitas constantes a la urgencia, a la farmacia para hacer compras de productos para su guagüita, que lamentablemente tienen poca capacidad para descansar por esta tristeza que las embarga, por esta excesiva preocupación, que esto se traduce en forma real en escasas horas de sueño cuando la guagüita duerme, o por el contrario, simplemente una intensa dificultad para levantarse y ni siquiera tienen la energía suficiente para poder atender a su guagüita. Otras señales de alerta para nosotros como profesionales de la salud: cansancio excesivo, pasadas las 2 primeras semanas, alteraciones en la alimentación, aislamiento y llanto constante. Son cosas que podemos preguntar con delicadeza, que es algo que también vamos a abordar ahora y que nos pueden dar luces sobre indicadores muy, muy significativos. Y también podemos irnos también a los datos más como formales, recordar la mirada del CIE-10 que habla de trastorno mental y del comportamiento del puerperio, del DSM-5 que habla del trastorno depresivo mayor en el periparto, considerando su desarrollo durante el embarazo, las primeras 4 semanas del posparto. Y es necesario en ese sentido ampliar este periodo a un año tras el parto. No olvidar que el puerperio es mucho más extenso, ya que la investigación práctica en el ámbito clínico nos permite observar que la sintomatología depresiva posparto persiste y persiste incluso pasados 2 años del mismo parto y puede reaparecer años después e incluso en el siguiente embarazo. O sea, si este tema, perdón, no sana, no es resuelto, no es abordado, queda ahí guardadito, latente, pudiendo reactivarse en gestaciones posteriores o ante otro tipo de estresores durante la etapa de crianza temprana de esas mujeres y madres. Y además, la primera causa de muerte materna en el primer año tras el parto es el suicidio, con un riesgo 70 veces mayor que en otra época de la vida. O sea, realmente es muy, muy crítico.
Testimonios de las madres con depresión postparto. Ya recogimos el testimonio de Marisa, ahora les comparto algunos otros. Dice lo siguiente. Miraba al bebé y sentía que era precioso. Intentaba concentrarme en eso porque me encantan los niños, pero la alegría profunda que debería sentir no estaba ahí. No disfrutaba cogiendo al bebé ni cuidándolo. Era como si la depresión se hubiera llevado toda la felicidad de cuidar a mi bebé. Otro testimonio. Recuerdo una vez cuando mi bebé tenía unos 6 meses. Estábamos en la consulta del psiquiatra y me eché a llorar. Mi bebé se giró y me acarició. La psiquiatra lo señaló. Eso me hizo feliz, pero a la vez me sentí triste y culpable, porque realmente no era su responsabilidad y me di cuenta del peso tan grande que estaba poniendo en mi bebé. Estos son testimonios recogidos por Beck en un texto de Yvonne Olza, que me parece que también son muy claros respecto a lo que experimentan las madres. Esta sensación de estar maravillados con este hijo hermoso que tienen ante sus ojos y sin embargo estar tan profundamente interferidas por la pena. Y también este intenso sentimiento de culpa, culpa por lo que sienten, culpa por lo que podrían estar generando en el bebé. Es una mochila bastante pesada para las madres. Eh, bueno, contarles un poquito del origen de la depresión postparto. No olviden nunca que es tan fundamental poder entenderlo desde una mirada biopsicosocial. Y acá les comparto algunos factores psicológicos, sociales y también biológicos que pueden servir para comprender este fenómeno eh, emocional y psicopatológico y también para poder pesquisarlo. Se presenta desde el ámbito de la psicología, habitualmente en personalidades más perfeccionistas. Eso podría ser a las personas más propensas a tener estas experiencias. También cuando hay conflictos de roles familiares, perdón, o embarazo no buscado, también sería un predisponente. O sea, hablamos de un contexto familiar desafiante, tal vez multiproblemático, con algún otro tipo de dificultad. Y los factores sociales, por supuesto, que también son muy relevantes. Hablamos de factores de riesgo, como por ejemplo el embarazo adolescente o en mujeres de más de 35 años. También, como ya mencionamos, cuando hay gestaciones no deseadas, problemas con los padres, sucesos estresantes durante la gestación, mala reacción o escaso apoyo de la pareja y violencia de género. Sin duda son relevantes cuando hablamos de eh, factores de riesgo, factores protectores también importantes de mencionar. Por supuesto, lo que nos convoca acá, gestación y posparto con acompañamiento amoroso, apoyo de la pareja también es absolutamente fundamental si es que la hay, grupo social de referencia que pueda hacer labor de cuidado a la madre, o sea, que importante es visibilizar que las mujeres y madres necesitamos también ser intensamente acompañadas y también que las madres necesitan ser maternadas para poder maternar también, valga la redundancia. Y sociedades donde la mujer es más cuidada por el grupo social, hay menor riesgo de depresión postparto, lo cual nos plantea un gran desafío pensando en que estamos también en sociedades donde la maternidad por primera vez se vive en forma mucho más solitaria, donde hay falta de tribus, donde ya no está como a veces este apoyo transgeneracional, no sé, de abuelas, madres, de los mayores, y lo importante que es poder visibilizar nuestro rol para poder ayudar a estas mujeres y madres a conectar con otros, a tejer redes y poder también mostrar que la maternidad debe ser sostenida y acompañada, sobre todo en modelos sociales y culturales como el nuestro, donde la autonomía, la individualidad y el decir yo puedo llevar este proceso solo, también a veces es vivido como un valor adicional. Entonces, qué importante es poder hablar sobre eso y visibilizar el rol de la tribu, como decía Carlos ahora, esa palabra me encanta. Factores biológicos también, antecedentes de depresión en la gestación o en cualquier otro momento de la vida, o sea, como profesionales podemos indagar eso. Por supuesto, también si han habido intentos suicidas en otras etapas, también presencia de antecedentes depresivos en la historia familiar, qué pasó con las mamás, con las abuelitas de estas mujeres, poder conocer esa historia es importante, poder dar una mirada al factor transgeneracional, porque sabemos que ahí también pueden haber luces de lo que está ocurriendo con la madre ahora y nos puede alertar. Y también, por supuesto, porque es profundamente sanador conocer de dónde venimos y cómo fueron las maternidades de nuestras madres, porque es una puerta también de poder trabajar sobre nuestra historia personal.
Por supuesto que los estresores en el ámbito de los factores biológicos son importantes, las malas noticias, embarazos de riesgo, violencia obstétrica, episiotomías o cicatrices corporales dolorosas, ingresos hospitalarios, también todo esto predispone a un mayor riesgo de padecer depresión postparto. Los propios cambios hormonales en el postparto también podrían incidir. Y bueno, un tema que también es muy relevante que nos convoca hoy, partos inducidos o intervenidos, o más bien sobreintervenidos, también pueden hacer que las mujeres tengan más riesgo de sufrir ansiedad o depresión en el primer año del posparto. Y también pueden, como sabemos bien, intervenir negativamente en la lactancia y con el consiguiente repercusión que todo esto tiene en el estado de ánimo y vínculo y la relación entre mamá y guaguita. Algunas consideraciones importantes, yo creo, de mencionar la identificación de estas variables como posibles factores predisponentes, perdón, debieran tenerse en cuenta en el seguimiento mismo del embarazo. Acá siempre la mirada está en la prevención. Poder tener esto en cuenta haciendo una anamnesis profunda y también desde un vínculo de confianza con la mujer y madre y con la familia, nos permite tener esta información y poder acompañar sensiblemente desde el embarazo, vigilando de alguna manera, en el buen sentido, el estado de ánimo de la mujer gestante, sus emociones respecto a la guaguita, cómo se está desarrollando este vínculo, así como también poder conocer los cambios que acontecen en su vida y en particular en el sistema pareja también, qué está ocurriendo allí. Y como hemos hablado antes, la modernización de las sociedades implica pérdida del sentido grupal y del acompañamiento mutuo, por lo tanto las mamás en estos tiempos están más desprotegidas y vulnerables a la depresión postparto. Sin embargo, yo soy una optimista, pensando que si estamos aquí convocados por estos temas es porque queremos visibilizar lo relevante que es volver a mirar a las mujeres y madres y acompañarlas, volver a poner sobre el tapete estos temas. Ahora, ¿qué pasa con la familia también? ¿Qué pasa cuando se presenta la depresión postparto a nivel sistémico? Como ya mencionamos antes, claramente hay una alteración en la capacidad de maternar. Hablamos de una mamá y una mujer que tiene su energía psíquica disminuida, por lo tanto poder conectar con otros se hace más desafiante si su emocionalidad está teñida por la pena, por el dolor, por el desánimo, por el miedo y sobre todo por la inseguridad respecto a cómo va a poder desarrollar su rol de mamá. También hay efectos negativos en el desarrollo del bebé, que por supuesto eh, se ve afectado por una vinculación que no es la ideal con su madre, un apego que también se genera de otra forma. Y bueno, por supuesto, esto se traduce, como ya mencionamos, en la interacción y vínculo alterado entre ambos. Podríamos decir entonces que la depresión postparto altera y afecta a mamá, a bebé y también a su pareja, y también aumenta el riesgo de que la pareja pueda sufrir depresión, sobre todo si hay otros factores de riesgo psicosociales asociados, como una baja escolaridad, pobre apoyo psicosocial y por supuesto si existiese violencia en esta relación de pareja. Además, las mamás con depresión postparto, debido a que tienen su energía emocional y psíquica más disminuida, interferida por estos pensamientos que hemos relatado, por estas emociones de tristeza, por supuesto que tienen menos posibilidades de estar sintonizadas con su guagüita y sus necesidades. Y además la autoestima también se ve fuertemente afectada, la sensación de autovalía. Por lo tanto, son mujeres que tienden a percibirse a sí mismas en forma menos positiva y también a sus guaguitas. Por ejemplo, muchas mamás relatan en entrevista que sienten que sus guaguitas tal vez son como menos simpáticos, más difíciles de criar, menos interesantes que el resto de las mamás deprimidas. O sea, este manto de tristeza profunda que las cubre a sí mismas en su percepción de sus propias capacidades e incluso hace que a pesar de tener hijos maravillosos y sin duda hijos a los cuales aman enormemente, también la mirada de sus guaguitas puede estar teñida y que perciban más desafiante lo que van ocurriendo, viviendo con sus bebés. Y además esto se traduce en forma concreta, como ya hemos mencionado, en dificultades en la lactancia, sensación, como ya hemos dicho, de incapacidad al hacerse cargo de sus guaguitas. Están interferidas, por lo tanto, se les hace mucho más desafiante y difícil poder estar receptivas a las señales que envían sus bebés, a su lenguaje corporal, no verbal, de llanto, mirada, etcétera. Y también esto se traduce en que las guaguitas den este feedback mostrándose menos comunicativos
con sus mamás. No olvidar que madre e hijo están profundamente conectados en el ámbito emocional, que hay una fusión mamá-bebé, comparten un solo corazón y una sola mente, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo sé que ustedes vienen de una mañana hermosa compartiendo con Nils Bergman y pensaba en eso, el hábitat del bebé es el cuerpo de la madre y psíquicamente también, están unos y otros profundamente entrelazados en todos los ámbitos, entonces de alguna manera mamá y bebé también se espejean. Eh, Insisto, es un corazón y una psiquis fusionada aún. Y bueno, esto se traduce en que el desarrollo emocional y cognitivo del bebé también lamentablemente se verá afectado. Pensando un poquito más en proyecciones futuras, los hijos de mamás con depresión postparto tienen más riesgos de establecer relaciones de apego ansioso, pensando en esta historia inicial, y también las mamás al estar más vulnerables son más propensas a recibir de parte de profesionales de salud, por ejemplo, recomendaciones como el abandono temprano de la lactancia. Acá hago la observación de que cada caso es único, cada proceso y cada mamá y bebé es único. La lactancia para algunas significa un puente de vínculo, para otras puede ser un desafío, debe ser mirado en la singularidad de cada diada. Sin embargo, claro, desde el temor, desde la inseguridad, desde sentir que no lo hacen bien, estas mamás sí se hacen más vulnerables a estas sugerencias, a veces bien intencionadas, pero de profesionales muchas veces no actualizados respecto a estas temáticas. ¿Y qué sucede con la interrupción de este amamantamiento si es que ocurriese? Por supuesto que genera descenso de las dosis naturales de oxitocina que ayudarían a la mamá en sus estados de tristeza y desesperanza. No olvidar que la lactancia puede ser también un espacio reparatorio, de conexión, de amor y que ayuda a que las mamás deprimidas puedan también elevar su energía, conectando amorosamente con su guaguita y restableciendo este equilibrio que está viéndose alterado. Aquí yo les comparto un texto muy lindo de que nos muestra cómo la lactancia, como ustedes ya saben, protege al bebé, protege de la desregulación fisiológica y afectiva habitual en las madres deprimidas. Es como un factor, un colchoncito protector y que restablece ese desequilibrio fisiológico y afectivo en estas mamás, protege la salud mental materna eh, y también tiene estos beneficios tan amplios que por lo tanto debería ser considerado en contextos, por supuesto, particulares, siempre recordando la individualidad de cada día y familia, pero debería ser considerado como un instrumento terapéutico más en el tratamiento de la depresión en vez de un obstáculo. Importante es poder tener esa mirada. Eh, de instrumento terapéutico y de un mecanismo fisiológico disponible, natural en el ser humano que puede permitir ayudar en estos procesos emocionales desafiantes. Ahora es importante, perdón, también, como hablamos, la identificación y evaluación. Cada uno de nosotros poder tener estas herramientas porque cada uno de nosotros al vincularse con mujeres y madres puede cumplir este rol que hablamos al principio de iluminar, de prender esa lucecita que le permita a la madre mirar, sentir, conectar con lo que vive y sobre todo poder compartirlo, abrirlo, no vivirlo con pena, con vergüenza, con temor, no sentirse juzgada. Recordar que la falta de detección a tiempo puede ser responsable de que la enfermedad se instale en la diada y se cronifique. Sabemos de tantas mujeres y madres que inician estos cuadros y los mantienen, teniendo dificultades en la etapa de encuentro con el bebé y también en toda la etapa de infancia temprana y a veces en etapas posteriores y, como hablamos antes, en gestaciones y puerperios que sigan. También es importante que tras identificar la sintomatología sospechosa, fundamental poder hacer una derivación a psiquiatra para poder realizar oportunamente una valoración médica, evaluación, diagnóstico diferencial con otras enfermedades que pueden cursar con sintomatología similar. No olvidar también, súper importante, la disforia postparto o estos baby blues que ocurren a las mujeres y madres tras los primeros días del nacimiento, que tienen rápida resolución, no se incrementa el malestar, va decreciendo, y no olvidar que la sintomatología de la depresión postparto se manifiesta después del parto y alcanza su máxima expresión a las 8 y 12 semanas. Entonces, poder hacer esa distinción entre lo que podría esperarse pensando en la adecuación normal de una mujer y madre que va a estar más triste, más sensible,
pero con una resolución de dicho malestar versus esta otra expresión emocional que se mantiene en el tiempo, que se incrementa y que genera una interferencia clara en el vínculo madre-bebé y en la calidad de vida de esa mujer. Ahora, el psiquiatra sería quien determina el tratamiento a seguir, pertinencia o no de medicación, así como tratamiento psicológico. Bueno, y qué importante también que ojalá pueda ser atendida esta mujer y madre por un profesional sensible y formado en el ámbito de la perinatalidad, que con gran alegría puedo decir que siento que cada vez son más profesionales también que se van formando e interesando en este ámbito para poder acompañar a las mujeres y madres validando lo que están sintiendo. Ahora, ¿cómo hacemos este screening? Tenemos la escala de depresión postnatal de Edimburgo y acá les voy a comentar como generalidades, pero cosas que cada uno de nosotros puede hacer. No es igualmente eficaz para detectar la depresión postparto en todos los contextos, por eso siempre la evaluación debe ser completada con una entrevista semiestructurada. Es muy importante la escucha activa a la madre y muy importante la atención específica al relato de sus emociones y sensaciones. Acá también está esta recogida de información profunda y cualitativa que requiere apertura, respeto, no juzgar al otro y también no ir más allá de lo que nuestras competencias profesionales permitan. También están las preguntas de Wowly, que es un instrumento fácil, sencillo y válido para su empleo en atención primaria, que nos plantea las siguientes preguntas. En el último mes, ¿con qué frecuencia se ha sentido deprimida, desesperanzada o baja de ánimos? En el último mes, ¿con qué frecuencia has sentido que nada te interesaba o que disfrutabas poco haciendo las cosas? Y en caso de respuestas afirmativas en ambas preguntas, se preguntaría si requiere ayuda y en qué cree que la necesita. También es súper importante eso, abrirse a recoger lo que cada mujer y madre siente que necesita en esta etapa. También hay una validación del sentir, del proceso personal que está viviendo el otro. Y esto nos pone de manifiesto la importancia de cuidar a quien cuida, es decir, a la madre. Es imprescindible y ayudará a preservar el bienestar de la diada. Ahora yo, antes de continuar con el trastorno de ansiedad postparto, quería mostrarles un video muy chiquitito, a lo mejor ustedes lo han visto. Hola, pizza congelada, qué bien. Hola. Soy Tali. He venido a cuidar de ti. Con él. Bueno, les quise compartir eso. Es una película que se llama Tully. Yo creo que muchas de ustedes la pueden conocer, pero sentí que en este como trailer también retrata muy bien como esta sensación de las madres de agobio en esta etapa. Y claro, esta falta como de visibilización de lo que sienten a veces, que uno, claro, se ríe con esta imagen del esposo y la pizza, pero también como la poca visibilidad que hay de estas temáticas y cómo las mujeres continúan sosteniendo el hogar. Esta mamá que está sobre la lavadora ahí moviendo al bebé, o sea, en el fondo nos muestra también lo silenciadas que están estas realidades. Bueno, les continúo compartiendo pantalla. Bueno, les comparto un testimonio de una madre de una guaguita de 5 meses de edad acerca de su vivencia de la ansiedad en el trastorno de ansiedad postparto. Ella nos dice: chequear y chequear, así me paso el día. Miro si respira bien, si mama bien, si su piel luce de color normal, si me mira.
todo. Estoy constantemente observando todo lo que hace. No soy capaz de relajarme ni cuando duerme porque pienso que ahí he de vigilar atentamente. Me da vergüenza admitirlo, pero siento que se puede morir en cualquier momento y eso me aterra. Estoy triste y confundida. No es así como me imaginaba pasar este tiempo. Mi licencia de posparto va a acabar y únicamente he estado preocupada por su salud y leyendo todo tipo de cosas que más que tranquilizarme me angustian. Estoy pensando en quitarme el internet del teléfono. Así es como muchas madres viven esta etapa y es como vivencian el trastorno de ansiedad posparto que también tiene bastante prevalencia en este periodo. Ahora les comparto un poquito respecto a cómo se presenta y sus características. Bueno, es muy frecuente en mujeres puérperas. Sabemos que se puede presentar en forma mixta esta sintomatología ansiosa y depresiva. O sea, lo podemos conectar un poquito con todo lo que hemos compartido antes, pero también es importante hacer diferenciaciones. Los trastornos de ansiedad puerperales, a diferencia de la depresión postparto, presentan cierta falta de especificación en la etapa perinatal en cuanto a clasificaciones oficiales. Por ejemplo, en el DSM-5 TR no encontramos ansiedad postparto como tal. Y podemos también mencionar que esta falta de visibilización se hace patente en la investigación en la que se encuentra mayor protagonismo, obviamente en relación a la depresión postparto, pese a la alta prevalencia del trastorno de ansiedad generalizado, del TAC postparto, y por supuesto su influencia negativa en la lactancia y el vínculo del bebé. O sea, esta falta de visibilización y también el hecho de que en el mismo ámbito investigativo no haya tanto protagonismo, pese a su alta prevalencia, también nos pone en alerta de nuestro rol también al minuto de pesquisar y comprender este fenómeno. Y al menos un 8,5% de las mamás va a desarrollar uno o más trastornos de la ansiedad en la etapa de posparto. Entonces es significativo. Ahora, ¿qué podemos decir en relación a su definición y sintomatología? Podemos decir que está caracterizado, bueno, se conecta también bastante con el cuadro previamente abordado de la depresión, porque en este caso también hay una preocupación excesiva por la guagüita y por la labor como mamá. Y hay un miedo que podríamos definir como de carácter difuso de que vaya a suceder algo malo en cualquier momento, cosa que es extremadamente angustiante y paralizante para muchas madres. Se suele además acompañar de un malestar corporal, físico, consecuencia de este estrés. Acá es importante tener una mirada holista. Quien está en un estado de estrés permanente está secretando cortisol, adrenalina, el cuerpo se rigidiza, las sensaciones corporales están aumentadas, entonces son mujeres y madres que también están cubiertas por un manto de preocupación y de ansiedad que permea todos los ámbitos de su vida cotidiana. Las mamás presentan una preocupación excesiva sobre diversos acontecimientos, especialmente relacionados con su guagüita, y no tienen que ver con criterios realistas, y eso es lo que nosotros como acompañantes de la maternidad debemos mirar en forma sensible, no devaluar, no minimizar estos miedos. Sí podemos ayudar a situarlos en un contexto real, podemos amorosamente visibilizar tal vez que no son cosas que vayan a ocurrir, pero jamás invalidar, jamás, bueno, puede sonar un poquito fuerte, pero nunca ridiculizar al otro, siempre acoger y validar lo que esta mujer y madre siente porque es una realidad para ella, es una verdad. Entonces podemos ver a mamás que presentan una actitud de constante vigilancia hacia sus guaguitas, sensaciones de miedo que las llevan a tener conductas de cuidados excesivos. Al igual que en el caso de la depresión, son mamás que suelen ir constantemente a urgencias, a diferentes médicos, y muchas situaciones cotidianas pueden incluso tornarse fóbicas. Comienza a haber una evitación también y un temor excesivo a que estos eventos puedan ocurrir. Pueden haber fobias de impulsión, que son pensamientos súbitos de contenido inquietante para la mamá, porque refieren a hacer daño al bebé. O sea, están estas como fantasías y estos pensamientos de que se daña la huevita, y estos pensamientos vienen acompañados de todo lo que hemos mencionado antes: malestar, culpa muy intensa, y como ya mencioné, requieren por lo tanto un acercamiento cuidadoso, libre de juicio, para evaluar el riesgo real y poder distinguir si es una fobia de impulsión,
o si se trata de algo más complejo. Y esto requiere sí o sí acoger a las madres, generar un vínculo de confianza, hacer un acercamiento no superficial, sino por el contrario, poder ahondar en lo que esa mujer y madre siente y acoger siempre con profundo respeto. Y pese a lo disruptivo de la presencia de estas mismas, o sea, de estos pensamientos, me refiero a estas fobias, estos miedos son universales en el posparto y no es frecuente que constituyan un predictor asociado a daño real al bebé. Podríamos decir entonces que no es grave en caso de que no hubiese un riesgo real y que no habláramos de un cuadro psicopatológico mayor, eh, que podamos abordar más a continuación en la presentación, pero sí requieren profundo respeto en la acogida a la madre que devela estos pensamientos. Y es muy importante recordar que las fobias de impulsión constituyen un síntoma distinto a los pensamientos que pueden observarse en la depresión postparto con ideas suicidas. En esos casos, en la depresión postparto con ideas suicidas, me refiero, el riesgo de daño es mayor. La mamá puede realmente estar pensando en matarse a sí misma o a su guagüita y constituye una verdadera emergencia psiquiátrica que requiere atención inmediata. Deben activarse todas las redes en términos de derivación oportuna, redes familiares, etcétera, porque hay un riesgo vital. En las fobias de impulsión quedan más en el plano de un pensamiento disruptivo, incómodo, que avergüenza. No tiene la misma gravedad, pero sí requiere la misma sensibilidad en su acogida. Ahora, a nivel fisiológico, estas mamás suelen manifestar esta ansiedad o preocupación, además asociada a 3 o más de los siguientes síntomas y por un tiempo habitualmente superior a los 6 meses. Y puede incluir el malestar como habitual, que tiene que ver con la activación del estrés que podemos presentar en otras etapas de la vida. Son mujeres y madres que suelen presentar mucha inquietud, impaciencia, fatigabilidad fácil, se cansan pronto, dificultad para concentrarse, sienten la mente en blanco, están muy irritables, sensibles, hay una tensión muscular, hay alteraciones en el ámbito del sueño y también está esta sensación de, o sea, más que una sensación, una dificultad real para conciliar y mantener el sueño y la sensación al despertar de que el sueño fue muy poco reparador, que también en términos concretos se traduce en una mujer que ha dormido mal, que está cansada, que está sensible y que por lo tanto la vida cotidiana se transforma en un desafío mayor, o sea, desde lo fisiológico también. Hay un cuerpo que está cansado, con todos los desafíos además que implica el puerperio y cuidar amorosamente una huevita recién nacida. Todo esto afecta negativamente también la lactancia materna y se ha comprobado que estos cuadros de ansiedad posparto también se asocian a una menor duración de la misma. Una madre que está cansada, que está estresada, que corporalmente está dolorida, también va a vivir la experiencia de la lactancia como mucho más desafiante. Por lo tanto, recordando que la lactancia puede ser un instrumento terapéutico más, poder cuidar a estas madres, acompañarlas en su lactancia sensiblemente o en las decisiones que ellas tomen durante este periodo también es fundamental. Bueno, ¿qué podemos decir ahora de su etiología? Al igual que con la depresión, vamos a dar una mirada desde lo biológico, lo psicológico y lo social. Desde lo biológico podemos decir que hay un componente de heredabilidad. Es interesante poder como abordarlo. También por lo que hablamos antes de lo transgeneracional, pensando en los patrones, está lo biológico, pero también están patrones, modelos de apego, de vinculación, de cómo vivir la maternidad. Por lo tanto, es importante indagar este ámbito desde lo biológico y también desde la historia familiar, cómo se vivieron las maternidades, los montos de ansiedades que se vivieron en las primeras etapas, en la crianza temprana. Y algo muy importante desde lo biológico, yo creo que muchos de ustedes deben saberlo, lo pueden haber escuchado, es siempre explorar la calidad del sueño de la madre. Yo sé que es difícil de explorar porque los parámetros cambian en esta etapa bastante. Sin embargo, ¿a qué podemos poner atención? Averiguar si esta mamá está durmiendo, al menos el tiempo que su bebé lo hace por la noche, y si está sintiendo que realmente descansa, este autorreporte, cómo lo vive. Y sabemos que la privación relativa de sueño e interrupciones frecuentes es también causante de estrés y ansiedad. O sea, poder cuidar el sueño de las madres es clave, que puedan dormir bien, tranquilas, dentro de lo posible. Ahí es donde la red de apoyo, donde el sostén familiar, donde el acompañamiento también se vuelve fundamental. Eh, y que no estén solas, por supuesto. Entonces es importante, clave, indagar este ámbito porque aumenta y, claro, intensifica la sintomatología
de estrés y ansiedad y por lo tanto puede ser clave como pesquisa, pero también como una forma de acompañar e intervenir. Ahora, ¿cuáles son algunos factores de riesgo pensando en los factores biológicos de generar posteriormente un trastorno de ansiedad generalizada, un TAC? Debemos tener mucha atención cuando las madres han vivido un parto por cesárea, también cuando hay miedo al nacimiento y a la muerte durante el parto, o sea, acá es donde aparece la relevancia de acompañar sensiblemente estos temores que pueden surgir, que pueden tener que ver con la propia historia, con el propio historia de nacimientos en las familias, madres, abuelas, relatos de otros. Es importante conectar con mucha sensibilidad con esos temores. La falta de control y confianza durante el parto. Bueno, hay muchas variables que no dependen de las madres, experiencias previas tal vez, partos poco respetados, poca conexión con el equipo. Hay varias otras sutilezas que podrían interferir en esta sensación de confianza. Partos prematuros, sin duda, por lo que implica emocionalmente un parto prematuro no esperado y por supuesto vivir situaciones inesperadas y difíciles de asimilar durante el nacimiento de la guaguita hará más posible que el posparto aparezca la ansiedad, todo lo que tenga que ver en el fondo con lo no controlado, con lo inesperado, que tiene también muchas veces un carácter traumático. Y factores psicológicos. Sabemos que el trastorno de ansiedad, generalizado también puede venir precedido por sintomatología de estrés, prenatal. Y cuando esto sucede en la etapa de gestación, podemos predecir también un posparto con las mismas características. Es decir, si pesquisamos tempranamente estos elementos ansiosos en esta mamá gestante, podemos acompañar sensiblemente, podemos intervenir tempranamente y podemos también evitar manifestaciones intensas de ansiedad en el posparto. O sea, nuestro rol ahí también es muy clave en términos de pesquisa, de acompañamiento, de derivación o de intervención temprana. Y por supuesto, es también importante en términos psicológicos la personalidad previa de esta mujer y madre, previa a la maternidad me refiero. Mujeres que son más perfeccionistas, donde hay una tendencia a la ansiedad en otros ámbitos, también van a ser más proclives a desarrollar trastorno de ansiedad generalizado posparto. Por lo tanto, también madres que estén acompañadas, que puedan conocerse a sí mismas, que tengan espacio para reconocer su propio perfil, también van a poder ser acompañadas más sensiblemente en esta etapa, poder buscar ayuda también de ser requerido. Y también es importante mencionar como factores psicológicos, por supuesto, si hay antecedentes de maltrato físico, abuso sexual y muerte de los progenitores en la infancia, también habría más predisposición al trastorno de ansiedad generalizado. Ahora es importantísimo recordar que si el TAC no se trata oportunamente, no se pesquisa oportunamente, suele cronificarse y puede presentarse en forma fluctuante en periodos de estrés o cambio vital. O sea, cada vez que esta madre curse desafíos propios del ciclo vital o los desafíos propios de la crianza temprana o como hablamos antes, otros procesos de gestación y parto u otras experiencias significativas que impliquen un monto de estrés y adaptación importante, puede reaparecer. Así que por lo mismo se vuelve tan relevante intervenir y acompañar oportunamente. Y factores sociales, podemos mencionar relaciones conflictivas de pareja, la ya señalada violencia de género y problemas con un entorno estresante. Todo esto implica más riesgo de desarrollo de ansiedad. Ahora, también es importantísimo de mencionar, la fatiga posparto y el estrés no es universal, eh, no es inevitable, a veces se ve como algo propio del proceso, esto de estar absolutamente exhausto, y se ha visto que el apoyo de la pareja, de la familia, de los profesionales de salud acompañante, yo menciono acá las matronas que son tan claves, pueden tener un factor protector. Entonces, lo pongo como en negritas en la presentación porque creo que es algo que todos debemos recordar. Socialmente se tiende o culturalmente a pensar en esta etapa como de profundo estrés, de profunda fatiga y sin embargo hay muchos soportes ambientales, familiares, sociales de la red de salud que pueden mitigarlo y que pueden ser un factor protector real, muy significativo por lo demás. Eh, ¿Qué podemos decir respecto a la... Perdón, ahí debería aparecer. Ahí sí.
¿Qué podemos decir respecto a la afectación sistémica? Siempre es importante tener la mirada también a nivel familiar. Podemos decir que el TAC posparto genera un alto nivel de sufrimiento en estas mujeres y madres porque pensar cada día que va a ocurrir una situación de alto riesgo para la mamá y para la bobita es profundamente desgastante, estresante. Esto genera en las madres una sensación de alerta o hiperalerta permanente que por supuesto va acompañada de irritabilidad y también puede propiciar situaciones de tensión en la familia, porque si esta mujer y madre comparte esto con la familia, puede suceder que los otros miembros de la familia o la pareja también se atemoricen al ver la hiperalerta de la madre, puede generar distancia, puede generar rechazo, entonces a nivel sistémico hay un impacto. Además, tiene efectos negativos, por supuesto, como mencionamos antes, sobre la lactancia materna. Hablamos de mamás y mujeres que están con altos niveles de cortisol que se traducen en una afectación de la producción de oxitocina y esto dificulta el inicio, el establecimiento y la mantención de la lactancia. Como hablamos antes, también tiene un impacto en la vinculación, en las interacciones mamá-bebé, en el temperamento infantil, en el sueño, en el desarrollo mental y en la salud de la bobita. Como mencionamos hace un momento, mamá y bebé están profundamente conectados a nivel físico, psíquico, emocional, si pudiéramos decirlo a nivel energético desde una mirada más holista y por supuesto que todo lo que sufre o padece la madre también va a afectar este perfecto equilibrio que tienen mamá y bebé. Y además el bebé, que es un ser profundamente sensible, conectado, que es pura emocionalidad, también va a sentir esta dificultad de la mamá para estar en calma y de vivir sin miedo. Porque mamá y bebé están en fusión emocional, como hemos mencionado. Las parejas además suelen pasar de posturas de empatía, de conexión, con etapas también de desesperación, momentos de mucho conflicto con la pareja y esto se transforma en cierta manera en un círculo vicioso porque esta tensión con la pareja o esta dificultad de la pareja para acoger lo que la mamá siente también aumenta la ansiedad y la angustia de la madre, lo cual genera un incremento de todo el malestar. Por lo tanto, también la pareja puede requerir ayuda para poder sostener esta situación de ansiedad que vive la diada. O sea, es muy importante visibilizar aquí la necesidad de la madre y también de quienes componen el sistema familiar. ¿Qué podemos decir de su identificación y evaluación? Bueno, se pueden utilizar pruebas que detectan la ansiedad generalizada. Yo les voy a mencionar como generalidades, pero es bueno saberlo. El inventario de ansiedad de Beck, que es reconocido como un instrumento de autoevaluación de la ansiedad. Es un cuestionario autoaplicado, es el más utilizado para evaluar la gravedad en los países de mayor producción científica en psicología. También está el cuestionario STAI, la escala GAD-7 y la entrevista semiestructurada para diagnosticar el trastorno de ansiedad generalizado postparto, en el que se exploran con la diada los síntomas que presentan. A continuación, les voy a compartir una entrevista para la detección de ansiedad en el puerperio de Esther Ramírez Matos, que es una entrevista pareciera ser, o sea, mi impresión me parece muy completa, la forma en que se abordan las preguntas es muy cercana a propósito de la calidez y confianza que debe generarse con la persona y puede servir como referencia, no para aplicarlo con cada mujer y madre, cada uno, yo sé que trabaja en ámbitos distintos, pero sí tener ciertas nociones nos invita también a saber de qué manera podríamos tal vez preguntar algunas cosas si intuimos que algo no va bien con esta mamá. Bueno, y para aquellos que son colegas del ámbito, pienso en psicólogos, puede ser un excelente recurso. Y las preguntas que ella plantea son las siguientes. Primero, describir lo más detalladamente posible cómo te sientes, o sea, hacer una invitación a esta mujer y madre desde el profundo respeto a hablar de lo que está sintiendo. Y yo siento que en sí, si hay un vínculo de confianza, puede llegar a ser súper terapéutico. Después, ¿cuáles dirías que son tus síntomas principales? ¿Qué pensamientos pasan por tu cabeza cuando te sientes así? Cuéntame qué es lo más duro o extraño que has pensado en relación a ti, a tu guaguita, a tu entorno. Estoy aquí para escucharte y no voy a asustarme. Explícame lo que necesites. Me encanta eso. Siento que muchas mujeres y madres tienen como este miedo a justamente a generar temor en el otro, a que lo que digan va a ser muy inapropiado, muy inadecuado y hacer esta invitación explícita a abre tu corazón, compártelo, estoy aquí, no me voy a asustar. Siento que puede ser de mucha ayuda.
También plantear desde cuándo te sientes de esa manera, preguntar sientes miedo, dirías que te asusta, que te preocupa, y también enumerar aquellas actividades o situaciones que se han visto afectadas o limitadas por el miedo. Eso también puede ser súper decidor como desde lo cotidiano, que la mujer y madre pueda dar pistas y luces de lo que vive en la vida cotidiana y qué se ve interferido. También tienes identificado alguna cosa, actividad que te ayuda a relajarte. Allí abordamos más los recursos de cada mujer, qué lo conecta con la tranquilidad. Estar con tu bebé, darle pecho, cuidar de él, te ayuda. Ahí podemos ver también qué pasa en términos de vínculo, qué pasa con la lactancia como una herramienta de acompañamiento que conecte con la tranquilidad, o puede que no. Te preocupa especialmente perder el control. ¿Hay antecedentes de este nerviosismo después del parto en tu familia? Ahí hay una mirada a lo familiar, transgeneracional, patrones de vinculación, de apego, psicopatología. Se puede obtener mucha información valiosa. Preguntar también, ¿tienes conocimiento de cómo vivió tu madre esta etapa que ahora transitas? Tú transitas cuando tú eras bebé. No olvidar que las madres y mujeres nos conectamos con nuestro yo bebé. ¿Qué pasó con nosotras cuando éramos guaguitas? Hay muchas de esas ansiedades que se despiertan en esta etapa. Y además nos hablan del vínculo, del apego y patrones que se van repitiendo transgeneracionalmente. Cuéntame cómo duermes, en qué momentos descansas, qué tal es tu alimentación, que también es algo súper clave. ¿Dispones de apoyos? ¿Cómo dirías que esto está afectando a tu bebé, tu pareja y tu entorno? Se explora así qué pasa con el sistema familiar, con la diada, con las redes de apoyo. ¿Qué sientes que necesitarías? Que ya lo mencionamos antes, pregunta clave. Mirar a la mujer en su particularidad, en sus necesidades y cómo podemos ayudarte desde lo profesional y desde el sistema familiar. Es una entrevista, siento, muy cálida, muy cercana y muy completa. Y esta entrevista, por supuesto, puede adaptarse a cada mamá, en forma empática y sensible. Se sugiere que se realice con la diada, que ojalá esté con su guagüita, que estén juntitos y que al menos en alguna ocasión se puede incluir a la pareja para emplear la mirada, identificar, por ejemplo, el nivel de implicación de la pareja, apoyo y afectación del compañero o compañera. O sea, nos puede dar mucha información muy valiosa. Bueno, a continuación vamos a hablar de otra dificultad que pueden presentar las madres en esta etapa, de otra psicopatología. Hablamos del trastorno de ansiedad con ataques de pánico postparto. Como siempre voy a partir con un pequeño relato de Virginia, una madre primeriza que relata lo siguiente. Yo sé que mi madre también padecía ansiedad. Tengo recuerdos siendo muy pequeña de ir de la mano de mi mamá y notar que me apretaba muy fuerte de la mano, me hacía daño y yo protestaba. Me decía que se encontraba mal y que le costaba respirar. Yo me asustaba muchísimo. Crecí con el temor de que mi madre fuera a morir allí mismo. Con el tiempo identifiqué que tras su apretón empezaba a darle el temblor, como yo le llamaba. Ahora sé que son ataques de ansiedad y la verdad estoy segura que no andaba bien. Siempre he sentido a mi madre como enferma y débil, siempre he tenido miedo. Me gustó mucho este relato, que es difícil, es triste. Lo acompañó de esta imagen de Camila, de mamita, de esta mamá y esta niñita abrazadas, conectadas, no olvidar la profunda conexión que hay entre madres e hijos, y esta mirada tan clara de la niña, de este temor de la madre, cómo lo expresaba corporalmente y cómo ella como niña lo sentía. Creo que eso relata muy bien como el padecimiento de la madre y qué pasa como a nivel emocional con el niño, niña, con la huevita y bueno, con la familia también, cómo se viven estas situaciones. ¿Qué podemos decir en términos de definición y sintomatología? Es muy relevante poder saber que es de aparición temporal y aislada, que se presentan miedos o malestares intensos que pueden ir acompañados de 4 o más síntomas que yo les voy a compartir a continuación y que alcanzan su máxima expresión los primeros 10 minutos. Habitualmente las personas sienten síntomas somáticos, son parestesias, que son estas sensaciones de entumecimiento, de hormigueo, estos escalofríos, sofocaciones, algo muy conocido por todas las palpitaciones, este corazón que está agitado intensamente, se eleva la frecuencia cardíaca y sudoración, temblor, sensación de ahogo, falta del aliento, del aire. Mucha gente reporta sensación de atragantarse, ahogarse. Es muy clásico también la sensación de opresión en el tórax, náuseas, molestias abdominales, inestabilidad, mareo o incluso desmayo. O sea, son síntomas somáticos súper intensos.
Puede o no ir acompañado de algunos síntomas ideacionales, puede haber desrealización, muchas personas lo relatan, que como su nombre lo indica, sensación de irrealidad. Y también es sensación de despersonalización. No todas las personas lo reportan, pero sí ocurre con cierta frecuencia y es esta sensación de que uno no está en el propio cuerpo, sino fuera de él. Y también hay un intenso miedo a perder el control, a volverse loca, miedo a morir. Y los ataques de pánico en sí duran unos pocos minutos, después va cediendo toda esta sintomatología, pero la persona queda posteriormente con una sensación de mucho miedo, de mucha vulnerabilidad. Si alguno de ustedes los ha padecido, algún familiar, saben que hay un intenso temor justamente a que esto vuelva a ocurrir por la intensidad que lo caracteriza, perdón. Y además puede acompañarse de agorafobia, que es este miedo que muchas personas describen a salir a la calle, a estar en espacios públicos y también en lugares donde no puedan salir fácilmente. Yo creo que lo clave acá es recordar el miedo de que surja un nuevo ataque de ansiedad y cómo las personas, las mujeres y madres en este caso, evitan estas situaciones, lo cual se traduce en finalmente una fobia a salir o a vivir situaciones fuera del hogar por no poder controlar todo lo que va sucediendo. Ahora, ¿cuál es su etiología? Es importante mirar esto también en términos preventivos para estar atentos como acompañantes de la maternidad. Hablamos de madres que padecieron TAC en otras etapas de la vida y durante el embarazo. Sabemos que ellas serán más propensas a desarrollar ataques de pánico durante el posparto. O sea, la presencia de trastornos de ansiedad generalizados sí es un predictor y debemos estar atentos. ¿Qué pasa a nivel sistémico? Es una experiencia que muchas mujeres relatan como horrible, tomando las propias palabras de estas mujeres madres, porque viven el ataque de pánico en ocasiones con su huevita en brazos y eso puede ser realmente terrorífico para la mamá, para la huevita y quien las acompaña, porque el monto de angustia, la afectación corporal es intensísima y estar con la huevita en brazos, la sensación de vulnerabilidad es tremenda. Las huevitas perciben lo que le sucede a la mamá. El lenguaje emocional les permite entender y conectarse con todo lo que siente la mamá. Por eso escogí este relato del principio, era hecho por una niña, pero ahí se puede ver cómo el niño siente, conecta. Y suele generar mucho aislamiento social porque la mamá puérpera se va convirtiendo de alguna manera en una mujer más dependiente si teme que estos episodios ocurran, lo cual finalmente se traduce en una situación de carácter incapacitante y que hace que la mujer y madre se vea afectada en su autoestima, en su poder personal, en su relación social, que sabemos que son absolutamente claves para la salud mental de la mamá y para el vínculo con su guagüita. Entonces la afectación es muy profunda. Es un trastorno que es sumamente invisibilizado, sobre todo por los sentimientos de vergüenza, porque muchas mamás lamentablemente tienen temor a que le quiten a sus guaguitas por sentirse incapacitadas para cuidarlos y esto, bueno, nuevamente genera un círculo vicioso porque son mujeres y madres que ven agravado su problema por el temor. Ahora, en cuanto a identificación y evaluación, es súper importante que además de la entrevista que permite identificar la presencia de los ataques de pánico, si se cree necesario, por ejemplo, se puede ocupar la escala PAS-de-Van-de-Low o el cuestionario de creencias de pánico de Greenberg como algo complementario. Pero habitualmente los síntomas son bastante decidores, son muy claros y además con toda esta gama de sensaciones corporales muy, muy intensas. Bueno, ahora los invito a poder explorar un poco acerca del trastorno obsesivo compulsivo postparto. En este caso también vamos a partir abordando un poco de su definición y sintomatología. También va muy conectada con la ansiedad generalizada. Podemos decir que las mamás que presentan trastorno obsesivo compulsivo, TOC, en muchas ocasiones ya presentan estos síntomas de ansiedad generalizada y obsesiva durante la gestación. Nuevamente es importante la prevención, tener una anamnesis y bueno, también que muchas mujeres y madres al decidir gestar, yo sé que no siempre es algo planificado, poder contemplar estos antecedentes para poder tener un adecuado acompañamiento en toda la etapa perinatal. Ahora, puede surgir un inicio muy rápido de estos síntomas obsesivos después del nacimiento de la guagüita. Como que ¡pum!, aparecen, emergen. Y contrasta mucho con la naturaleza progresiva que tiene el TOC típico, que habitualmente va como mucho más de a poquitito. El TOC posparto
Es entonces un malestar que se caracteriza por aparición de pensamientos obsesivos, recurrentes y también por la realización de conductas que son de carácter repetitivo o actos mentales también, que son rituales que esta mamá realiza para reducir el malestar que siente y para prevenir algún acontecimiento negativo con el cual se haya obsesionado. O sea, hay una idea que la mamá tiene que puede y siente, pues está obsesionado con eso que va a ocurrir, por lo tanto aparece el pensamiento y tiene que poder como contenerlo con esta conducta o acto mental repetitivo o ritual que reduce el malestar y queda entrampada en esta como espiral de la cual es tan desafiante poder salir y que requiere un acompañamiento especializado, por supuesto. Cuando hablamos de obsesiones, para poder tenerlo súper claro, son estos pensamientos, impulsos, imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan en algún momento y que la mamá vive como intrusivo o inapropiado. La mujer sabe que son producto de su mente y le causa un malestar muy intenso. Y las compulsiones son estos otros comportamientos o actos mentales que la mamá siente que tiene que realizar en respuesta a esta obsesión y como ya dijimos antes, tiene por propósito prevenir o reducir el malestar y también evitar este acontecimiento negativo. Y sabemos que estos comportamientos y operaciones mentales no están conectados en forma realista con aquello que quieren neutralizar o prevenir. Ahora, sabemos que el periodo posparto es un periodo de muy alto riesgo para presentar TOC y tiene muy alta probabilidad de persistir al menos durante 6 meses. Y como solo para poder tener nociones generales, mencionar muy cortito. Hay 4 dimensiones en el TOC que ustedes podrían detectar en un espacio de acompañamiento. Son mamás que tienen una fuerte fijación por la simetría, el orden, la contaminación y el lavado, la acumulación. También hay algunas dimensiones ligadas al ámbito sexual, religioso y a la agresión. ¿Y cuáles son las convulsiones periparto más frecuentes? Aquí también hay que poner atención porque pueden ser bien orientativas, son las referentes a la limpieza, evitar contaminación, verificar constantemente la seguridad del bebé. Y otros ejemplos, rituales como rezar, contar o repetir palabras en silencio de carácter repetitivo. Y algunas obsesiones y compulsiones sabemos que para poder identificarlas deben sí o sí generar un malestar clínicamente significativo, implican en esta mamá una pérdida de tiempo, a veces suponen más de 1 hora al día destinado a estos procesos e interfieren en muchos ámbitos, en su rutina diaria, en sus relaciones. Bueno, acá pienso en mujeres que ya están como tal vez volviendo a la vida eh, un poquito más posparto, habla de relaciones laborales, académicas o en vida social, pero si lo pensamos en estas mujeres y madres, interfieren finalmente altamente en su vida cotidiana, en el vínculo con su guaguita. Ahora, ¿qué podemos poner atención? Si hay antecedentes familiares de TOC sí o sí, es algo que debemos tener en vista en términos de un acompañamiento atento a que esta mujer o madre no presente también síntomas en esta línea. También poder tener información respecto a la historia psiquiátrica pasada de la mamá, porque sabemos que es un factor de riesgo para el debut de TOC en el posparto. Y por supuesto sabemos que hay aspectos como los cambios hormonales que han demostrado su influencia en la aparición de este trastorno. Y también aquí la ciencia nos ayuda, la neuroimagen, neuropsicología, neuroendocrinología, neurocirugía y neurología sugieren también la existencia de alteraciones cerebrales que favorecen la tendencia a estos pensamientos obsesivos y compulsiones. Ahora, en términos más concretos, pensando en las mujeres que acompañamos, ¿qué les pasa a estas mamás? Pierden su autoconfianza, entran en un proceso de duda constante. Si lo pensamos, el puerperio es desafiante, surgen naturalmente preguntas, hay miedos, hay dudas, es parte de la experiencia de la maternidad, pero estas mamás lo viven en forma muy, muy exacerbada y la incertidumbre se incrementa cuanto mayor es la comprobación. O sea, están constantemente chequeando, chequeando, comprobando, más va aumentando la incertidumbre y el padecimiento emocional es terrible para estas mujeres y mamás y por eso es tan importante pesquisar y acompañar. Ahora, factores psicológicos, aquellas mujeres y madres que previa a la maternidad tendían a ser muy perfeccionistas, que tienen una alta necesidad de control, madres muy jóvenes que han vivido un parto por cesárea, todo eso influye en el desarrollo del TOC postparto. Y también haber vivido situaciones traumáticas con anterioridad, más aún si no han sido resueltas. O
sea, madres que han vivido experiencias que han dejado una impronta traumática que tal vez no fue abordada, que no fue tratada, que fue silenciada, podría reactivarse en esta etapa. Ahora, ¿qué podemos decir a nivel familiar? Las mamás con TOC posparto pierden la confianza, progresivamente la seguridad, dejan de hacer actividades cotidianas por todo el malestar que generan estos pensamientos, estos rituales que deben realizar. Hay un deterioro muy profundo en su vida funcional. Viven, como mencionamos, con un miedo permanente y sus pensamientos son muy intrusivos. ¿Qué pasa con la pareja y la familia? Habitualmente, bueno, al igual que con las otras psicopatologías mencionadas, primero la familia tiene una postura comprensiva, depende por supuesto de cada contexto familiar y realidad, pero habitualmente hay contención y sugieren a la mamá que actúe con normalidad, pero posteriormente la familia empieza a estresarse, hay expresión de enojo hacia esta mamá porque no controla lo que sucede y finalmente las familias terminan sintiendo, pareja y familia, hastío y desesperanza. Por eso es importante el acompañamiento también a nivel sistémico, poder educar al grupo familiar y contener a todos. ¿Y qué pasa con la diada? La mamá está con el foco de su atención puesto en los elementos percibidos como peligrosos. Son mamás que ven el mundo muy amenazante y eso también desvía el foco de la relación mamá y guagüita, pudiendo afectar el vínculo y también se traduce en que la mamá tenga una menor respuesta materna. Por supuesto que si su mente y su corazón están en proteger a su guagüita de este mundo donde todo puede ocurrir y cosas graves, difícilmente van a poder mirar a su guagüita en sus necesidades. Entonces es fundamental el acompañamiento, el apoyo psicoeducativo al sistema familiar sobre la enfermedad, es absolutamente imprescindible para que esta mamá se recupere. Y también solo como para conocimiento general, ustedes después van a tener la presentación y pueden también poder profundizar un poquito más, pero el test IBS, el Yale Brown Scale, ha demostrado eficacia para medir TOC. Siempre se recomienda la evaluación médica psiquiátrica para poder descartar otras patologías, hacer diagnóstico diferencial y por supuesto hacer una evaluación completa. Y la entrevista a la madre y al sistema familiar que podemos hacer puede ser clave para detección y derivación con el profesional apropiado que sería el psiquiatra. Ahora los invito a un siguiente tema, son varios, pero la idea es poder darle una miradita a todos. Quisiera compartir con ustedes acerca del trastorno del estrés postraumático posparto, que me parece absolutamente fundamental de poder abordar por su prevalencia y porque yo creo que todos conocemos historias donde estos eventos han ocurrido. Yo sé que este es un tema muy profundo, muy extenso, muy importante de conocer. Esto es solo una pincelada, pero espero poder abordar los temas más relevantes. Eh, Cuando hablamos de trastorno de estrés postraumático posparto, podemos hablar del trauma en el parto. Y como sabemos bien, podemos entenderlo como todas las prácticas llevadas a cabo en el parto y el posparto que tienen un poder traumatizante y que pueden llevar a la mamá a desarrollar un trastorno de estrés postraumático en el posparto o TEPT. En términos de cifras, yo creo que siempre es importante contextualizar. Sabemos que un 1,5% de las mujeres van a presentar un TEPT y algunos estudios, disculpen, hablan de una a cada 3 mujeres, es decir, un 33% informan sintomatología postparto de carácter traumática. O sea, es una, varía de un autor a otro, pero es bastante significativo. Y sabemos muy bien, pensaban ustedes que vienen de esta clase con Nils Bergman, sabemos que todo lo que sucede en el parto y el posparto tiene consecuencias físicas y psíquicas en la madre y en el bebé, así como en la relación a ambos, que son perdurables a través del tiempo. Por eso es tan importante poder acompañar estas experiencias cuando suceden, bueno, e idealmente prevenirlas y que, bueno, es lo que estamos haciendo hoy acá, estar reunidos para promover formas de nacimiento y acompañamiento a la perinatalidad más sensibles, eviten que las mujeres deban pasar por estas experiencias cuando son evitables. Sabemos que también hay situaciones inesperadas de salud que pueden también implicar o tener un carácter traumático. Bueno, cuando el trabajo de parto y posparto, cuando en el trabajo de parto y posparto la madre siente que están sucediendo situaciones que no puede afrontar y de las cuales no logra salir, hablamos de situaciones amenazantes a nivel psicológico donde está en juego su
su percepción y también a nivel vital, en su interior comienza la vivencia del trauma. A nivel fisiológico sabemos que se inician mecanismos de defensa pasiva, puede haber parálisis, disociación emocional y en esta última disociación es cuando ocurre el momento del trauma y es el principal predictor del desarrollo del estrés postraumático. Habitualmente las madres que viven estas situaciones tienen sentimientos de culpa muy intensos por no haberse podido defender a sí mismas y a sus bebés de esta vivencia invasiva. Hay mucho dolor por eso también, por no haberla podido evitar. Cuando hablamos de variables del parto traumático, yo voy a mencionar algunas que son relevantes. Habitualmente hay mucho miedo, tristeza, ansiedad o enojo durante el mismo. Se ligan a situaciones de carácter complicado, complicaciones evitables o inevitables, sentirse injusta o indignamente tratada, falta de supervisión adecuada en el parto, por supuesto, maltrato por parte de los médicos o quienes acompañan el parto durante el nacimiento, hablamos de falta de humanidad, desconsideración, representan un intenso malestar en el parto y son predictores claves en el desarrollo del TEP postparto. Y las mujeres en muchas ocasiones llegan a identificar la vivencia como tortura. Además, durante el parto la mujer puede vivir situaciones de muy alto estrés cuando siente, por ejemplo, que es violentada, cuando no se le informa ni le pregunta sobre las acciones sobre su cuerpo y su proceso, cuando se habla de lo que está sucediendo frente a ella sin decírselo directamente. Recordemos que el parto es un momento donde se desencadenan una serie de eventos neurohormonales, endocrinos, que hacen que todo lo que la mujer vivencia en ese momento sea desde una profunda sensibilidad y donde cada mirada, cada detalle, cada gesto es registrado muy profundamente, percibido con alta intensidad. Por lo tanto, todos estos eventos que yo describo, sentirse violentada, sentir que no se le pregunta sobre las acciones del cuerpo, sentir que lo que está sucediendo no le es informado directamente, a cualquiera de nosotros le incomodaría, pero en este contexto de tanta sensibilidad, de tanta apertura, este evento tan sagrado y tan crítico, lo registra además con mucha más intensidad y de allí el impacto que tiene en este momento dentro de la biografía de la mujer, pero también este impacto en el largo plazo y posteriormente. Bueno, y también mencionar que puede que la mujer experimente esta vivencia como traumática si siente que hay peligro para ella y su guagüita. Aunque no sea real, entre comillas, dentro de su psiquismo, va a adquirir una dimensión tal por toda esta sensibilidad que pareciera cierto, pudiendo aparecer en ella sentimientos de indefensión, terror y miedo. Porque sin duda si quienes te acompañan no te informan, no te miran con delicadeza, no hay un trato sensible, eh, es percibido como altamente amenazante, más aún por las circunstancias que se están viviendo y que requieren un acompañamiento especialmente cuidadoso, empático y conectado. Ahora, para profundizar un poquito más, les comparto estas frases de la Relatora Especial de la ONU el año 2019, que señala algunas prácticas a las mujeres en proceso de parto que por la magnitud de su daño pueden considerarse tortura. Por ejemplo, cuando se practica cesárea sin consentimiento de la mujer, puede constituir violencia por razón de género contra la mujer e incluso tortura. Y si no es necesario, se hace sin el consentimiento informado de la madre, la episiotomía puede constituir violencia de género y un acto de tortura y tratamiento inhumano y degradante. Ahora les comparto un extracto de relato de parto ligado a lo que hemos comentado hasta ahora. Es un relato de la página web del Parto es Nuestro, que recoge una serie de experiencias de mujeres y madres de todas las naturalezas posibles en el momento del parto. Y esta dice lo siguiente: me dejan con una chica que ni me explica ni me ayuda en nada. Aparte, con la epidural no sentía nada de nada, ni una contracción ni ganas de pujar. Me llevan al paritorio a la 1 de la madrugada, que empuje. Por las razones que dije antes, no empujaba nada bien. Aparte, 16 horas de trabajo de parto. No creo que muchas personas puedan empujar bien. A la 1:30 llaman a los ginecólogos. Oigo decir que el niño está mal. Se quejan todo el rato, con que mis pujos no acaban nunca, que no colaboro, lo sacan con ventosas, no llora, lo están reanimando.
Pregunto repetidamente, ¿cómo está el niño? Me evaden. No hay respuesta para mí. Finalmente, gracias a Dios, lloró. Me lo pone en un momento encima. Pregunto si no le puedo dar el pecho. Me dicen no, mañana. Casi no acaban de coserme, justo se ve el efecto de la epidural en ese momento. Nació a la 1:41 y hasta después de las 18 no me dejaron ir a verlo en nidos, a ponerlo al pecho. Entre tanto le habían dado bastantes biberones. No quería saber nada del pecho. De hecho, fracasé en eso y solo le pude dar pecho un mes. Me cortaron de lado a lado y de paso me cortaron el esfínter anal también. Consecuencia que todavía pago y seguiré pagando. Perdón por extenderme, no sabía ni cómo ni podía resumirlo. Bueno, ese es el relato de esa mamá. Me parece muy fuerte y bueno, creo que cada vez que lo he leído me genera mucha tristeza y mucho dolor. Me parece una experiencia muy fuerte. ¿Cuál es la sintomatología principal? Hablamos de mujeres que viven sentimientos de rabia e irritabilidad, bajo estado de ánimo, sensaciones de ansiedad acompañado no con pensamientos repetitivos y obsesivos acerca de lo ocurrido. Son mujeres que suelen repasar frecuentemente esta vivencia tan dolorosa. Se repiten escenas, frases que les dañaron, flashbacks, hay pesadillas también. También puede surgir sensación de extrañeza ante su bebé. Claro, han vivido esta vivencia traumática, no logran ni siquiera procesar que su bebita está en sus manos, por lo tanto al verlo hay una dificultad para vincularse, sensación de estar fuera de la realidad. Hay pérdida de confianza en el sistema de salud y en su propia manera de maternar. Hay una profunda dificultad también, lamentablemente, para vincularse y relacionarse con otras mamás, porque además las mujeres sufren mucho en muchas ocasiones al comparar la vivencia de parto dolorosa que tuvieron con las de otras mamás. Y además les pasa que incluso en muchas oportunidades no pueden disfrutar aniversarios del nacimiento de sus hijos, pues recuerdan lo vivido. De alguna manera el parto y nacimiento de sus hijos, este evento sagrado, maravilloso, se transforma en un recordatorio de todo el dolor y la violencia que sufrieron. Ahora, cuando hablamos de etiología, nunca perder de vista que el origen del trastorno de estrés postraumático implica haber vivido una situación que las mujeres y madres sienten como traumática en sí. La vivencia del trauma depende de cómo la mamá experimentó o interpretó esta situación. Por lo tanto, es una experiencia subjetiva y única. Eso no lo debemos perder de vista. Me resuena un poco lo que les he dicho a lo largo de la presentación, la importancia de no juzgar, de validar lo que para una madre puede haber sido una vivencia placentera y adecuada del parto, otra lo puede vivir como amenazante, como doloroso, y es fundamental recoger esa subjetividad y dar voz o espacio que las madres den voz acerca de su sentir. Se agrava, además, si la mujer no se siente en libertad para expresar cómo se siente, si está restringida de poder verbalizar lo sucedido y sobre todo cuando hay una tendencia en el entorno a minimizar lo acontecido. Y un comentario que yo siento que muchas veces, o tal vez cada uno de nosotros lo ha hecho, lo ha recibido, cuando hay una tendencia desde lo social a priorizar que tanto ella como la huevita están vivos, aparentemente bien, sin visibilizar el dolor interno. Creo que el rol de cada uno de nosotros puede ser ese también, dar voz y poder dar espacio a visibilizar ese dolor que no es visto. Y también algo que me parece fundamental en nuestro quehacer, que cada uno de nosotros como acompañantes de la maternidad en forma sensible, holista, integral y respetuosa, podamos recoger y escuchar muchos relatos de las madres, poder buscarlos, leerlos y dar espacio en nuestro trabajo con mujeres y madres a que ellas lo compartan, porque eso nos permite comprender mejor lo que sucede en estos casos. Destaca el trabajo de Cheryl Beck, que estudió narrativas de cientos de mujeres respecto a su parto. Está la página del Parto es Nuestro y tantos relatos locales en cada uno de los países en los que uno habita. Es importante buscar, escuchar, leer, sensibilizarnos. ¿Y qué pasa a nivel sistémico? Bueno, mm, podemos decir que el TED aumenta la ya mencionada vulnerabilidad propia del puerperio. La simple exposición a la vida cotidiana de las mamás puede desencadenar sintomatología ansiosa porque lo asocian a lo ocurrido en el parto. Basta ver algo, alguna mirada, alguna situación, un evento que evoque lo vivido en el nacimiento traumático para que se conecte esta mujer y madre con lo
¿Qué sucede? Por lo tanto, la vida en sí se hace más dolorosa. Hay una afectación en la relación con la huevita y por supuesto que el rol de madre se ve profundamente afectado. Hablamos de mujeres y madres con una autoestima y sensación de autoeficacia que está muy disminuida. También en ocasiones se ve afectada la sexualidad. Las mujeres llegan a sentirse abusadas sexualmente en el parto, hay sensaciones de violación, de invasión a sus cuerpos, y no olvidar jamás que muchas mujeres y madres, hay un porcentaje altísimo, han sufrido abuso sexual previamente. Por lo tanto, vivir estas experiencias traumáticas en el parto las vuelve a conectar con las heridas y el profundo dolor de otras historias de vulneración sexual previa. De hecho, recordaba en una cátedra en la que estuve en una formación en el ámbito perinatal, algo que dejé como registrado como clave, es que siempre uno que conoce o trabaja con una mujer y madre gestante o que ha tenido un bebé, debería presuponer que lamentablemente podría, aunque la madre no lo devele, ella haber sufrido una situación de carácter abusivo sexual a lo largo de la vida. Estadísticamente es muy probable. Entonces deberíamos acercarnos con cada mujer con esa sensibilidad, suponiendo que pueda haber vivido una situación de ese tipo. Y si no fuese el caso, bueno, toda mujer merece un trato digno, respetuoso, sensible con respecto a su cuerpo y con la experiencia sagrada de parto que está viviendo. Respecto al recién nacido, el trauma por supuesto que también tiene repercusiones que influirán en su vida también en el largo plazo. Sabemos que pueden presentar síntomas elevados de trastornos del espectro postraumático. Sabemos que el trauma del nacimiento predice traumas de la primera infancia, indirectamente otros tipos de traumas en la vida que también se pueden trabajar, reparar, acompañar, pero es importante también visibilizar que deja una vulnerabilidad en el inicio de nuestra existencia. ¿Y qué pasa con la pareja que acompaña a la mamá? Por supuesto que hay sensación de shock, desconexión de las propias emociones en general, porque la pareja muchas veces siente la obligatoriedad de acompañar y proteger a su compañera en este momento difícil de crisis. Y por supuesto que también hay estados posteriores de preocupación, rumiaciones y mucho más allá, síntomas también depresivos, de tristeza y ansiedad. Y muchas mujeres luego de estas experiencias se consagran en la búsqueda de profesionales más respetuosos, espacios menos intervenidos y también se convierten en autodidactas del parto respetado o vuelcan sus intereses en el activismo, buscando gestaciones, partos y nacimientos respetados. Tal vez esa es como la cara nutritiva o bonita como de esta experiencia injusta que ninguna mujer debiese sufrir. Bueno, también florecen estos otros intereses y proyectos de cuidar y acompañar a otras mujeres y madres en estas vivencias y también tener futuros partos si lo desean, eh, que sean en un contexto más respetuoso, de más cuidado. Me parece absolutamente fundamental mencionar que visibilizar el malestar de la madre, disculpen si soy un poco reiterativa, la diada y la familia tras un parto traumático es fundamental, ya que las consecuencias en el posparto pueden ser devastadoras. Insisto, nuestro rol, dar voz y cabida a estos malestares es fundamental. Y bueno, ya para ir cerrando, Carlos, porque estaba viendo la hora que ha pasado muy rápido, voy a tratar de ser muy breve, contarles un poquito de la psicosis posparto. También les comparto un testimonio. Es una psicopatología del posparto tal vez no tan frecuente, pero importante, grave y que debe ser pesquisada. Les comparto lo que dice esta mujer y madre respecto a su vivencia. Testimonio de madre con psicosis posparto de primera aparición con características maníacas y mixtas. Dice: al día siguiente del parto me siento muy cansada. Al quinto día me siento detrás de mi computadora. En la habitación contigua mi marido le da su mamadera a nuestro hijo. Nuestro hijo mayor está viendo la televisión. Sin ninguna señal de advertencia, de repente mis pensamientos son imparables y vuelan alrededor. Mi cerebro está en una centrífuga y está conectado a la toma de corriente más cercana. Mi mano derecha hace círculos y movimientos que no puedo controlar. ¿Qué sucedió? ¿Tengo un derrame cerebral? Me levanto y compruebo. Claramente puedo moverme y hablar, pero el ambiente se siente extraño. Algo que yo nunca antes había sentido, un sentimiento todopoderoso. Me siento conectada con todas las personas del mundo a través de cables invisibles. Algo está pasando con todas las personas. Algo está pasando, perdón, algo terrible, pero no puedo entender qué es esto. Voy de un lado a otro sin saber qué hacer. Todo se siente extraño y sin embargo aparentemente nada cambió.
Le digo a mi esposo, te buscaré otra esposa. Él está conmocionado, veo el pánico en sus ojos. Yo le digo, me convertí en Dios. Bueno, lo escogí porque es un relato muy potente y muy claro de cómo se vive una de las posibles expresiones de la psicosis postparto. Cuando hablamos de definición y sintomatología, lo trataré de relatar brevemente. Es la mayor urgencia psiquiátrica que podemos encontrar en el puerperio. Si bien la prevalencia de la psicosis postparto no es tan alta, al ser la mayor urgencia psiquiátrica debemos estar informados al respecto. La enfermedad comienza en forma súbita, en muchos casos sin antecedentes de alteración psiquiátrica en la madre, como ocurre en este relato. En la fase prodrómica hay síntomas como trastorno de sueño, insomnio, ansiedad, llanto, y el contacto con la mujer se vuelve distante y se muestra desconfiada. Eso es algo que es importante que podamos observar como profesionales que acompañamos inmediatamente después del nacimiento a la madre y también incluso en términos como educativos para las familias. Ahora, el infanticidio y suicidio es posible, por lo tanto, acompañar a estas mamás y a sus bebés 24 horas al día es absolutamente imprescindible y además requieren, por supuesto, tratamiento médico especializado. Hay que, perdón, cuidar mucho de preservar la relación entre mamá e hijo en estos momentos, porque si cuidamos este vínculo, va a aumentar la relación. Por lo tanto, la propuesta es acompañarlos y no separarlos, siempre cuando la estructura familiar y sanitaria lo permita. O sea, lo relevante es acá cuidar la vida de mamá y bebé, pero si eso puede ser favoreciendo que ambos estén juntos y que este equilibrio mamá-bebé se mantenga y que esta guaguita no sea separada precozmente de su madre, es muy, muy significativo. Se inicia las primeras semanas tras el parto y existe un subtipo de inicio tardío que igual es importante tener en consideración. No es el más frecuente, pero puede ocurrir. Lo más grave es que esta mamá pierde el contacto con la realidad, comienza a tener estas ideas delirantes, esta mamá que se sentía como Dios, y eso en sí mismo implica una amenaza para ella y para su guaguita. ¿Cuáles pueden ser estos contenidos? Por supuesto que varían de una persona a otra, pero les comento porque puede ser de utilidad para su detección. Por ejemplo, negar la maternidad, creer que el hijo no es de ella, que tiene una identidad diferente a lo que es, por ejemplo, que le han cambiado de sexo, que se lo quieren quitar, que debe sacrificarlo para la salvación del mundo, que necesita hacer algo para salvarlos, en ocasiones terminar con su vida y muchos de esos delirios están relacionados con Dios, con experiencias místicas o religiosas. En el ámbito psicomotriz, en el discurso narrativo y a nivel afectivo las mamás se ven muy fluctuantes, hay agitación o pasan de la agitación al estupor, hay verborrea, luego pasan al mutismo, de la euforia a la ansiedad y al ánimo depresivo. Yo quisiera mencionar como relevante, hay muy poca visibilización de este trastorno, sobre todo porque hay mucho miedo a la retirada de la guaguita, a perder al bebé, a la estigmatización de la mamá, vergüenza por la pérdida de la realidad. Y esto influye en que las familias no tengan conciencia de la gravedad del mismo, que no puedan detectarlo a tiempo o pedir ayuda. Y además el sistema puede ignorar su demanda debido al desconocimiento. Entonces, como profesionales que acompañamos maternidades, saber qué sucede, si bien el porcentaje no es significativo, es muy, muy importante. Etiología, una miradita breve a los factores biológicos y psicológicos. Siempre es importante saber si hay antecedentes de enfermedad mental propia de algún familiar, si hay antecedentes de trastorno bipolar o esquizofrenia. Eso es un riesgo para padecer esta psicosis postparto. Algunos casos, esta psicosis postparto es el primer episodio de un trastorno bipolar, a veces es un caso aislado y las mamás se recuperan totalmente. Puede tener también un buen pronóstico. También son claves los cambios hormonales postparto, los 90 días siguientes al postparto, es donde más riesgo hay de tener ingresos por causas psiquiátricas de toda la vida. Y este riesgo continúa 2 años después, o sea, volvemos a la idea anterior. Es fundamental el acompañamiento, la observación, la educación sobre estas temáticas, que las madres necesitan ser muy sostenidas siempre. Todos lo necesitamos, pero particularmente en estos 90 días posparto y los 2 primeros años de la crianza de los niños. Y factores psicológicos pueden aparecer sin ningún componente psicológico identificable, pueden ser mamás que sufrieron psicosis posparto en el anterior parto también, ahí por supuesto que requiere un acompañamiento muy riguroso, seguimiento de psiquiatra y psicólogo desde el inicio de la gestación. Y que es importante para nosotros como profesionales
Conocer los procesos, perdón, emocionales de la mamá en la gestación, su historial psiquiátrico, antecedentes psicológicos en general, especialmente si hubo trastorno como psicosis y bipolaridad. Todos estos son factores de riesgo que permiten activar redes, dispositivos adecuados para derivación y en el fondo poder proteger a la mamá y a la diada y a todo el sistema familiar tempranamente. También hay una afectación sistémica, es la enfermedad con mayor riesgo de suicidio e infanticidio de las enfermedades posparto. Hay un alto padecimiento y sufrimiento para la mujer, para la pareja, para la familia que acompaña. Afecta al lactante que puede en muchas ocasiones perder la relación con su mamá porque esta mamá está como en otro mundo, en otro lugar y no conectada con la función materna. Por supuesto que la pareja puede sentir sentimientos de soledad, aislamiento, sentirse abrumado, y es muy importante poder brindar espacios de apoyo a familias y a los padres. La pareja suele tener un rol de amortiguar, de contener y de sostener a la familia, que también genera desgaste. Un aspecto importante a conocer: es una enfermedad de rápida resolución si es detectada a tiempo y atendida como se requiere. O sea, la pesquisa y derivación oportuna son fundamentales. Y por supuesto lo que estamos haciendo aquí hoy, educarnos sobre estos síntomas para que puedan ser detectados. Si pesquisamos algo de esta naturaleza, no dejar nunca solos al bebé y a la mamá, y la derivación oportuna de la diada a profesionales psiquiatras que evaluarán, diagnosticarán y prescribirán el tratamiento adecuado. ¿Cómo identificamos? Siempre es importante que tengamos los antecedentes psiquiátricos de las mujeres que acompañamos y ante la sola sospecha, indicar acompañamiento 24 horas a la diada, día y noche, y por supuesto derivar para la valoración médica. Siempre importante detectar si hay anemia, alteraciones tiroideas, etcétera. Todo lo desde el ámbito médico que requiere ser exhaustivamente revisado, y por supuesto descartar infecciones como mastitis, endometriosis, encefalitis u otras. Y me parece fundamental visibilizar, debido a su alta gravedad, falta de conciencia social sobre el mismo, y también ligada a la idealización de la maternidad, es algo que debe ocultarse. Nuestro rol para pesquisar, detectar y acompañar sensiblemente es clave. Y para ir cerrando, quisiera solo como un pequeño aporte, va a ser muy cortito, contarles cómo podemos acompañar el puerperio y sus dificultades. Primero hacernos la pregunta de qué necesitan las mamás en el puerperio. Y hice como un mix de frases que me parecieron importantes: ser acogida sin juicios, tener un contexto cálido, acogedor, poder acunar y acoger a la niña que fue esta madre, conectar con otras mujeres y madres, estar acompañada, poder ser ella misma, más allá de las etiquetas, sobre todo en esta sociedad donde la maternidad está tan idealizada, conectar con sus recursos y fortalezas, poder dejar la vergüenza y miedo de lado, reconocer e identificar sus necesidades, ser vista. Es tan importante eso, poder ser vista, ir más allá de las imposiciones de la maternidad ideal, conexión con sí misma, con otras mujeres, volver a conectar con su bebé, como ya mencioné, un espacio para sacar la voz y validar y visibilizar su sentir. También yo les comparto muy cortito mi propuesta. Siento que es muy importante poder hacer un abordaje interdisciplinario, por eso me encanta que acá en el diplomado seamos muchos y de muchas áreas, lo cual me parece que enriquece tanto estos encuentros. Poder trabajar desde un enfoque ecosistémico perinatal, mirar a todos los actores, no es esta mujer madre o la diada, sino que es en un contexto con una pareja, familia, atravesado por una cultura, por una historia transgeneracional de vínculos. Poder tener siempre un encuadre terapéutico donde prime desde cada uno de nuestros quehaceres. Yo sé que acá estamos convocados personas de distintos ámbitos, pero donde la flexibilidad sea clave, donde la horizontalidad esté presente, donde exista un trabajo personal de indagación y sanación perinatal del terapeuta o profesional que acompaña. Qué importante es que cada uno de nosotros conozca su historia, qué pasó con nuestra gestación, cómo vivió nuestra madre nuestro nacimiento, cómo fueron los nacimientos en la familia, qué pasó con nuestras abuelas, bisabuelas, cómo me vinculo yo con mi historia, sufrí violencia en mi parto, cómo lo procesé, fui acompañada, qué se reactiva en mí cuando veo a esta madre padeciendo, qué relevante es poder mirarnos.
Ahora, en la entrevista en psicoterapia perinatal, yo me enfoco en esto, pero creo que es válido para todos los ámbitos de los distintos profesionales acá convocados. Siempre poder hacer una valoración de riesgo, si podemos utilizar alguna escala o en entrevista como las que yo menciono a lo largo de la presentación, algún cuestionario es importante tenerlo de referencia, tener una anamnesis muy completa, poder incorporar al sistema de pareja también me parece súper importante y trabajar con técnicas de tratamiento terapéutico en la psicopatología del posparto que consideren nuestras características, quiénes somos nosotros, cómo vamos a acompañar sensiblemente, cuáles son nuestras fortalezas. Ahora, como técnicas generales, yo creo que es válido para todas las profesiones, tener una escucha activa, la empatía, la autenticidad, nuestra congruencia, ser honestos con lo que estamos haciendo, señalamientos, poder mostrarle a la persona algo para que pueda abrir ese tema. Una madre que nos señala estar triste, pedirle que nos cuente un poquito más respetuosamente, si el contexto lo permite, si no es transgresor, si no estamos yendo más allá de nuestras competencias profesionales. Es importante también tener eso en cuenta. Una aceptación incondicional al otro. Solo desde la aceptación incondicional esa mujer y madre se va a abrir y nos va a decir sí, en realidad tengo miedo de que ocurra esto grave con mi hijo, eh, a veces siento que mi vida no vale la pena, he pensado en morir. Ese grado de apertura solo se genera con un ambiente de acogida absoluta y libre de juicios. Esto va de la mano con ofrecer un espacio seguro, como ya mencioné antes, trabajar en forma con horizontalidad y empoderando, devolviéndole el poder y la fuerza a esta mujer que está ante nosotros. Ahora técnicas más específicas, una escucha activa y comprensiva, trabajo con la tristeza, poder recoger esa emoción, no temerle, poder sugerirle a las mujeres y madres que trabajen, por ejemplo, con un diario de maternidad, poder registrar lo que sienten ayuda mucho. Por ejemplo, una cartita a la madre que soy, que me regalaría a mí misma en esta etapa como gestante. Son actividades que uno puede sugerir a las madres en un espacio contenido, amoroso, pedirles a familiares y amigos, por ejemplo, que le escriban cartas. Si estamos con una mamá o mujer que está triste, deprimida, tal vez, por ejemplo, juntar en una cajita, hacer una cajita de recursos y pedirle, no sé, a su marido que le escriba una carta, a los papás si tienen una buena relación, en el fondo ir conectando con sus recursos en esta etapa. Poder trabajar con un reflejo empático, poder acoger la culpa, no temer a esas emociones, promover a las mujeres y madres espacios de actividades placenteras de autocuidado, siempre incorporar a la familia, pareja, amigos, padres, ampliar y activar la red social de apoyo de la mamá, invitarlas a participar en grupos de apoyo a la lactancia materna, GALM. Sabemos de los beneficios que producen las mujeres y madres conectar con otras mujeres y madres tempranamente. Es preventivo de la sintomatología depresiva. Conectar con otros, liberamos oxitocina, tejemos redes, nos sentimos acompañadas, sostenidas, y no solo desde el posparto, sino desde antes. Además, a través de la lactancia, que puede ser un factor tan protector y nutritivo, asistir a grupos de masaje infantil, donde la mamá se vincula con el bebé desde el tacto, leyendo sus señales no verbales, es un espacio que también previene la depresión postparto. Hay hermosa evidencia al respecto. Y además generas redes, estás conectado con otros padres, te acompañas. Y para una mamá que está deprimida es muy nutritivo, libera oxitocina, se conecta con su autoestima, con su autoeficacia, es capaz de sostener a su bebé. Espacios como el yoga postnatal y bueno, los círculos y grupos de mujeres y madres. Yo en ese ámbito me detengo. Este año hice una formación de acompañamiento grupal a la maternidad y las posibilidades son infinitas y lo placentero y nutritivo que puede ser y preventivo también es maravilloso. Podemos también dar esta información a las mujeres y madres, contarles de estos grupos, del masaje infantil, del yoga pre y postnatal, para que ellas puedan también sentirse cuidadas, acompañadas y tener una prevención de futuras patologías. Ahora, un tercio de las mamás creen necesitar ayuda con su salud física y mental en el posparto. Un 26% de las madres acuden a otras madres como inspiración. Es importante tener esas cifras en mente. Es una necesidad de las mujeres. ¿Qué más podemos hacer? Devolver el poder a las mujeres reforzando conductas positivas de maternaje, visibilizando recursos que permitan conectar con la autoestima y la autoeficacia y, como ya he hablado en varias ocasiones a lo largo de la presentación, explorar el ámbito transgeneracional,
si el contexto lo permite, si sus trabajos facilitan esas instancias con mucho respeto y cuidado, poder invitar a las mujeres a mirar, como les decía hace un ratito, su propia gestación, cómo fue el puerperio de su mamá, qué pasó con las gestaciones y puerperios de las abuelas. Hay tantas respuestas, tanta información ahí, hay tesoros por descubrir y también nos puede conectar para entender de dónde surgen a veces miedos que cargamos y que no son nuestros, que tienen que ver con nuestra historia. Explorar al bebé en gestación, al bebé en puerperio, a la niña que fui, cómo habrá sido mi vida dentro de la guatita de mi mamá, qué habré sentido, escribir sobre eso. Eh, Conectar con la niña que fuimos. No olvidar que en el puerperio se produce este fenómeno de la transparencia psíquica, se quitan velos y las mujeres y madres se conectan, nos conectamos con nuestras heridas de infancia, con dolores, con duelos no resueltos. Por lo tanto, estos temas naturalmente aparecen. Poder acompañarlos en la gestación y el puerperio sensiblemente a través de experiencias como esta, poder registrar, poder explorar en compañía de nuestra mamá si hay un buen vínculo, puede ser profundamente sanador y hacernos la pregunta, ¿qué necesitaron mi mamá, mis abuelas? ¿Qué necesito yo en esta etapa? Invitar a las mujeres y madres a acunar y sostener a la madre que soy y a maternarme para maternar. También yo creo que es relevante en esta etapa de puerperio, ante estas dificultades que abordamos hoy, trabajar el vínculo con el bebé, explorar gestación, parto y posparto, realizar relatos de gestación y parto en forma verbal con otras mujeres, escribir y registrar estas experiencias, por ejemplo, en un diario de puerperio. Como ya hablamos hace un ratito, el masaje infantil es una instancia maravillosa, se conecta a través del tacto, propicia la vinculación, conexión, sensibilidad y sintonía entre mamá y bebé, que es justamente lo que se ve interferido en las madres con depresión, con un trastorno de ansiedad generalizada y con todos los psicopatologías que hoy hemos abordado. Entonces, a través de estos espacios se nutre el vínculo de apego seguro, regula los ciclos de sueño en el bebé, permite a la mamá afinar la mirada, conocer los estados del bebé, invita a las mamás y padres a hacer pausas, a conectar con sus emociones y desde allí con los hijos. Me encanta eso del masaje infantil. Se trabaja primero en que el papá y la mamá estén centrados, conectados, mirando hacia su interior, para desde allí conectar con sus manos con la bobita. Y a veces de eso se carece en el puerperio, de estas pequeñas pausas, del espacio para mirarse uno mismo, que es tan difícil, no hay tiempo, no hay redes, y este espacio lo permite. Además promueve la lactancia materna, se libera oxitocina y hay una conexión desde el amor. Y como ya he dicho varias veces, se generan redes con otras mamás, se comparten experiencias. Otras instancias, bueno, yo sé que ustedes acá en el diplomado también tienen el regalo de tener un espacio con Tanit Navarro. Yo también hago mención al trabajo con la voz. Tuve la ocasión de hacer una formación muy linda con ella y pienso en los recursos vocales para el puerperio. Cantar canciones de cuna para maternar al bebé, para maternarse uno mismo, a la propia madre, poder maternar a la niña interior, crear una canción de cuna para la bubuita, conexión desde la voz materna, conectar con la calma, la tranquilidad, genera una conexión mamá y bebé. Y también se producen redes con otras madres en estos espacios de trabajo con la voz. El yoga también nos permite conectar con el cuerpo. Yo trabajo con el yoga postnatal, es maravilloso, conecta con la respiración, con la intuición, que es clave. Madres que han perdido su seguridad y su centro vuelven a confiar en ellas. Se trabaja con técnicas de respiración en el yoga que permiten justamente apoyar el manejo de la ansiedad, manejo de las emociones displacenteras, conecta con aquí y el ahora para cuando las mamás están en estos estados de mirar la incertidumbre y la expectativa respecto al futuro, volver al aquí y el ahora con su guaguita, ya sea en gestación y posparto, es altamente terapéutico. Y los ejercicios junto a la guaguita promueven tacto, miradas, vínculo y restablecen el equilibrio y además promueven la lactancia materna. Practicar meditación o mindfulness, atención plena, conexión con el aquí y el ahora, el cultivo de la autocompasión, también pueden ser regalos para estas mamás. Y ya para cerrar, creo clave poder acompañar sensiblemente la lactancia, educar acerca de sus beneficios, acompañar a la mamá con profundo respeto en su decisión de continuar o no la lactancia, siempre brindando información actualizada que permita a la mujer decidir desde este saber, desde este conocimiento y siempre derivar a consejera de lactancia de ser requerido. Y desde mi perspectiva, un pequeño aporte, yo trabajo con arte terapia, me he formado en el ámbito
ya les adelantaba un poquito, trabajar con algunos recursos, por ejemplo, hacer una cajita de recursos con las mujeres o madres, donde pongamos en su interior, por ejemplo, cartas de la pareja, de los papás, de los hermanos, con un contenido cariñoso ya y de apoyo. Yo trabajo mucho con las tarjetas de Camila Brevis, de Mamicha Maternidad, que acompañan la gestación y el puerperio, son afirmaciones positivas que conectan a las mujeres con el aquí y el ahora, son hermosas, que la mujer cree sus propias afirmaciones positivas, que tal vez tengan en esta cajita fotos con los papás, con los hermanos, con figuras familiares significativas, con la pareja, de los abuelos o de las fotos de las mujeres de la familia para poder honrar el linaje femenino. E incluso si vamos más allá con el arte terapia, que la mujer fabrique un amuleto u objeto que lo conecte con momentos felices, un regalito para su hijo. Yo he trabajado con muñequitas quitapenas para las mujeres que les gusta bordar, hacer cosas con las manos, con un pájaro del alma, que es una actividad hermosa donde conectas con lo que necesita tu corazón y tu alma. Trabajar con la conexión con los sentidos también puede ser muy terapéutico. Y bueno, yo también trabajo acompañando con aromaterapia clínica para la gestación, parto y posparto, con terapia floral, con EFT tapping, algunas técnicas complementarias que también me han permitido acompañar a las mujeres y madres en este proceso de psicoterapia farmacológico, pudiendo contemplar de manera holística esta etapa.